muy buen día, chicos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase de matemáticas y vamos a abrir el libro en la página 206. Hoy tenemos el tema de los ángulos de la circunferencia. Si se recuerdan, ayer estuvimos viendo la circunferencia y círculo, pues hoy vamos a conocer un poco de lo que son los ángulos. Para saber los ángulos, pues tenemos nosotros algunas propiedades que si ustedes abren su libro, ahí está una tablita. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es el ángulo central. Prácticamente, como lo dice su palabra, pues es un ángulo central, quiere decir que el vértice, es decir, donde se unen estas dos líneas, es en el centro. Miren, por eso se le llama ángulo central. Ahora bien, a estas líneas que tenemos aquí y justo aquí donde corta o donde llega al lado de la circunferencia, pues nosotros les llamamos puntos, ¿sí? Y generalmente se escriben con letra mayúscula. Entonces aquí tenemos el punto A y el punto B, y generalmente aquí en el centro nosotros le conocemos como el ángulo o el punto O. Entonces prácticamente el ángulo, ¿verdad?, es lo que forma la abertura que está aquí adentro. Entonces la propiedad dice que es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Entonces, si a nosotros nos dicen que este ángulo mide 30 grados y nos piden a nosotros calcular el arco, que el arco sería esto, es esta línea que está formado entre estos dos puntos, entre el punto A y entre el punto B. Entonces esto generalmente se escribe así lo tienen ustedes en el libro. Entonces esta pequeña curva que tenemos aquí, pues es esto que está por este lado. Entonces la propiedad nos dice a nosotros que la medida del ángulo, esa también es la medida del arco, porque no todas las veces va a ser así. Entonces si a mí me dice que calcule el arco del punto A y el punto B, yo ya sé que esto mide 30 grados, porque la propiedad así lo dice. ¿Qué pasaría si esto mide 45 grados? Quiere decir entonces que aquí el arco también mide 45 grados. En una misma circunferencia, chicos, también nosotros podemos tener varios ángulos. Por ejemplo, aquí podríamos tener uno, o aquí podríamos tener otro. Miren. Y cada uno pues tiene su respectiva medida. Entonces estos arcos, aquí yo ya tendría otro punto, miren, y aquí también. Entonces si a mí me piden que calcule el arco entre el punto A y el punto C, yo tendría que ver cuánto mide esto. Si esto mide 30, pues entonces el arco también mide 30. Ahora, si a mí me pidieran que calcule yo entre el ángulo entre el arco B, A y C, pues yo tendría que sumar estos dos ángulos, ¿verdad? Y si me pidieran hasta el D, pues entonces yo tendría que sumar estos tres ángulos. Entonces la propiedad del ángulo central quiere decir que lo que mide el ángulo, eso también mide el arco. Bien, y ahora vamos a continuar con lo que es el ángulo inscrito. Este prácticamente es el que tiene el vértice en una orilla de la circunferencia, y dice que sus lados son dos secantes. ¿Qué es un secante? Pues prácticamente son estas líneas que están cortando la circunferencia y que atraviesan, ¿sí?, que pueden salir o sobresalir del círculo. Entonces el vértice es este. Si ustedes se fijan, ya no está ubicado en el centro, sino que está ubicado en un lado de la circunferencia. Entonces a este se le llama ángulo inscrito, porque está el vértice en uno de los lados de la circunferencia. Entonces si nosotros queremos calcular, prácticamente aquí sería el punto A y el punto B. Si nosotros queremos entonces calcular este arco, esto nos quedaría
que es igual a la mitad del ángulo. Es decir, si este ángulo mide 80 grados, entonces yo tendría que dividir 80 entre 2 y esto me queda igual a 40. Entonces este arco mediría 40 grados. ¿Por qué? Porque esta es la propiedad del ángulo inscrito. Si ustedes se fijan, no es lo mismo que el ángulo central, porque el ángulo central pues equivale a lo mismo, tanto al ángulo como a la medida del arco, pero en este caso no. Cuando es un ángulo inscrito, pues entonces el arco equivale a la mitad de lo que equivale el ángulo. Ahora vamos a ver el ángulo interior. Bien chicos, y en cuanto a lo que es el ángulo interior, pues prácticamente es cuando nosotros tenemos dos cuerdas, ¿sí? Y ellas se intersectan dentro de la circunferencia. Entonces prácticamente aquí sería el vértice, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros la medida del ángulo? Ok, para ello pues tenemos, ¿verdad? Tenemos que conocer los puntos. Vamos a decir que este es el punto A, punto B, este es el C y este es el D. Entonces dice que es el ángulo interior, es el ángulo que tiene su vértice en un punto interior de la circunferencia. Y aquí tenemos la fórmula. Vamos a decir que este es el ángulo A. El ángulo A me va a quedar igual a la suma de los arcos. En este caso digamos que este mide 40 grados y este va a medir 100 grados. Entonces el arco AB más el arco CD, y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces el ángulo va a ser igual. Si este A y B miden 40 grados, vamos a sumarlo con este otro arco que mide 100 grados. Esto me va a dar igual a 140 entre 2. Entonces el ángulo me va a quedar igual. 140 entre 2 me da 70. Entonces este sería el valor de este ángulo. Entonces chicos, prácticamente estos son de los más conocidos, las propiedades más conocidas que tenemos de los ángulos. Sin embargo, ustedes van a realizar la tarea que está en la página 207 y lo único que van a tomar en cuenta va a ser la primera circunferencia que les aparece. Esos ángulos o esos arcos que les están solicitando ahí, de esas letras que están ahí, esos son los que ustedes van a resolver. Si tienen alguna consulta, pues pueden escribirme al privado.